Hermanos santos, vamos a abrir la Biblia en Juan 14 y vamos a leer el texto del 16 al 18. El título del mensaje es el Paracletos parte 1, Paracletos con K de kilo, K de kiwi. Y veremos parte 2 en 2024, porque en Juan 16 Jesús volverá a hablar del Paracletos, que significa básicamente consolador. Está en griego Paracletos, pero el término griego es más rico que consolador, ¿no? Así que hoy veremos parte 1, la primera parte. En algún mes de 2024, en cuanto lleguemos a Juan 16, veremos el Paracletos parte 2. Hoy, parte 1, veremos algunas verdades sobre el Espíritu Santo y luego en capítulo 16 veremos otras verdades sobre el Espíritu Santo. Hoy, el Paracletos, parte 1, y vamos a leer 14 del 16 al 18. Juan 14, 16 al 18. Dice la palabra del Señor. Está hablando Jesús, por cierto. Yo rogaré al Padre, Él os dará otro Paracletos. En la Reina Valera 60 sale traducido como consolador, para que Él esté con vosotros para siempre. Ahora, ¿quién es el Paracletos? Aquí está la respuesta. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque ni le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, estará en vosotros, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros en la persona del Paracletos. Bueno, una introducción y luego os comparto los puntos de mensaje en esta mañana. Título de mensaje, el Paracletos, parte 1. Estamos aquí en Juan 14, 15 y 16. Estos 3 capítulos juntos constituyen el llamado discurso pascual de Jesús. Juan 14, 15 y 16, el discurso pascual del Salvador. ¿Qué está haciendo Jesús en estos capítulos? Él sabe que su tiempo está a punto de cumplirse, sabe que Judas Iscariote está por llegar con el fin de traicionarlo con un beso, y él quiere edificar a los discípulos. Sabe que les queda poco tiempo y él quiere animar a los discípulos. Y lo que hemos visto hasta ahora en el capítulo 14 es una serie de promesas que Cristo comparte para animar a los discípulos. Promesa número 1. Él irá a la casa del Padre para preparar morada por amor a ellos. Así que haga lo que haga el mundo con los discípulos, estarán para siempre con el Señor. Promesa número 1, vais a estar conmigo en la casa del Padre, descansar. Promesa número 2, lo que vimos el otro día cuando expuse Juan. Dice Jesús, vais a poder orar al Padre en mi nombre y yo haré obras portentosas a través de vosotros. Es decir, no voy a dejaros solos. Vais a orar al Padre en mi nombre y podréis hacer proezas. Por tanto, 2 promesas. Número 1, la promesa de la presencia eterna con el Padre. Promesa 2, en esta tierra los 11 van a poder orar al Padre en el nombre del Hijo y ver maravillas. Y esto lo vemos en el libro de los Hechos. Hoy estamos con la tercera promesa. En este mensaje, promesa número 3, el Paracletos. Consolador en español, o bueno, vamos a definir esta palabra también en griego hoy. Cristo da una tercera promesa. La promesa del Paracletos, y aquí tenemos 3 puntos para este mensaje. Punto número 1. El Hijo de Dios, versículo 16, el Hijo de Dios. 2. El Espíritu de Dios, versículo 17. 18.3, el pueblo de Dios. Repito, número 1, el Hijo, por cierto, Hijo unigénito, Hijo con H mayúscula, el Hijo de Dios, versículo 16. Número 2, el Espíritu de Dios, también con la E mayúscula, Espíritu Santo, versículo 17. Número 3, el pueblo de Dios, versículo 18. Así que el primer punto será, digamos, el entrante. El segundo punto es el plato principal, habrá bastante carne. Y el tercer punto ya será el postre. ¿De acuerdo? Así que puntos 1, 2 y 3. Empezamos con primer punto número 1, versículo 16. Jesús dice, yo rogaré al Padre. Él os dará otro Paracletos para que esté con vosotros para siempre. Bueno, en la última predicación vimos cómo Jesús anima a los discípulos a orar. Orad al Padre en mi nombre y yo haré maravillas entre vosotros. Esta promesa se cumple en el libro de los Hechos. Pero Jesús no solamente insta a sus seguidores a que oren, Él mismo ora. Era un varón de oración y Él aquí da la promesa de que va a orar también. Y Él ahora va a orar al Padre por amor a los discípulos. Y Él va a orar para que Dios el Padre dé el Paracletos.
Jesús pues oró por su pueblo, estando aquí en la tierra, y después de ascender a la diestra del Padre, Él actualmente está intercediendo por nosotros. Hebreos 7:25, Él intercede por nosotros. Cristo ahora mismo en este culto está a la diestra del Padre orando por ti y por mí. Y de hecho tú estás hoy en este culto salvado porque Jesús no ha dejado de orar por ti. Tu presencia en esta mañana con el pueblo del Señor es un fruto de la intercesión sacerdotal de Jesús. Tú estás aquí hoy salvo, congregándote, porque Jesús no ha dejado de orar por ti. Y ahora quisiera resaltar algo importante, sabiendo que hay ciertos herejes entre nosotros en Almería. Están los solo Jesús. Desde antes de la pandemia levantaron templo aquí en Almería y ellos aquí dicen que el Padre es el Hijo y el Hijo es el Espíritu Santo. Pero el texto que acabo de leeros destruye por completo la herejía modalista. Porque tenemos a Dios el Hijo diciendo, yo rogaré, no a mí mismo, yo rogaré al Padre, que es otra persona, y Él enviará al Paracletos. Por tanto, aquí en este texto, amados, podemos ver que el Padre no es el Hijo ni el Espíritu. El Hijo no es ni el Padre ni el Espíritu. El Espíritu no es ni el Padre ni el Hijo. Hay tres personas diferentes. Podemos descartar el error modalista de lo solo Jesús. El ejemplo clásico que siempre cito aquí en la iglesia cuando defiendo la Trinidad, el bautismo de Jesús. Ahí está Dios el Hijo en el agua, siendo bautizado por Juan. El Espíritu Santo desciende como paloma sobre el amado Hijo de Dios y la voz del cielo diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Ahora la paloma representa al Espíritu Santo. ¿Y quién habla desde el cielo? Dios el Padre, hermanos, ahí está. Dios el Padre no es el Hijo. Dios el Hijo no es el Espíritu Santo ni viceversa. Aquí tenemos, hermanos, completamente destruida la herejía modalista que sigue con nosotros en Almería hasta el día de hoy. Jesús entonces aquí defiende la doctrina de la Trinidad. Yo oro al Padre y el Padre os dará otro Paracletos. Ahora, ¿qué significa entonces aquí Paracletos? Antes que nada dice Jesús que habrá otro Paracletos. ¿Esto qué indica? Indica que hubo un primer Paracletos. Para que haya otro Paracletos, hace falta un primer Paracletos. ¿Quién es, según la Biblia, el primer Paracletos? Pues, en efecto, muy bien. 1 Juan 2:1 dice en griego, si alguno hubiere pecado, Paracletos tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Jesucristo es el primer Paracletos, el primer consolador. Él nos defiende, Él nos consuela, Él nos vivifica. El primer Paracletos es el propio Salvador Jesús. Y ahora viene otro Paracletos. Y antes de hablar de este otro Paracletos, quiero definiros ahora este vocablo. ¿Qué significa Paracletos? Aquí tenéis la definición del hermano Samuel Pérez, que está ahí pastoreando en Galicia. Dice, Paracletos en griego significa, aquí está la cita textual, alguien que es llamado para que venga al lado. Repito la definición. Alguien que es llamado para que venga al lado. Está contigo. Y esta persona que está a tu lado, aquí sigo citando a Samuel Pérez, dice, es la persona que amorosamente atrae, ayuda, consuela, defiende y vivifica. Esta es la promesa de Jesús a los suyos. Entonces, Paracletos, hermanos, supera el ámbito legal. Por ejemplo, en 1 Juan 2:1, cuando dice que Jesús es el Paracletos, nos habla él como abogado. Y es cierto, sí, Jesús es nuestro abogado porque nos defiende. Pero Jesús va más allá del ámbito jurídico. Porque claro, tú puedes estar delante del juez y tienes tu abogado. Y tu abogado te defiende objetiva y jurídicamente. Pero tu abogado no está ahí dándote abrazos, besitos, bendiciéndote, preocupándose por ti. Tu abogado está para cumplir con su función. Es un trabajador como cualquier otro. Y entendemos, ¿no? Esta función de abogado. Pero en griego, Paracletos es mucho más rico que un simple abogado. El Espíritu Santo y Jesucristo, ya que es el primer Paracletos, desde luego nos defienden, pero también hay que resaltar este ámbito de consuelo, de fortaleza. Y de nuevo, en el discurso pascual, Jesús está pensando en los discípulos. Están a punto de quedarse sin el Señor. Y Él quiere consolar, fortalecer. Chicos, va a venir alguien que va a defenderos, consolaros, levantaros, vivificaros. El Paracletos, pues, es un término bien rico, bien profundo. Ahora, hemos dicho que el primer Paracletos es Jesús. Y ahora Jesús dice, yo, el primer Paracletos, yo voy a orar al Padre y Él os dará otro Paracletos. Y yo sé que todos vais a saber contestar a esta pregunta.
¿Quién es el segundo Paracletos? Espíritu Santo. ¿Cómo sabéis que el segundo Paracletos es el Espíritu? ¿Cómo lo sabéis? Porque lo dice ahí en el versículo 16. Es el Espíritu de verdad. Ahora, de nuevo vamos a pensar en ciertas herejías. Los testigos de Jehová. El primer Paracletos es persona. Jesús es una persona. El segundo Paracletos, en virtud de su función, tiene que ser personal, ¿verdad? Sí, para defendernos, consolarnos, vivificarnos, tiene que ser una persona. Los testigos de Jehová que siguen entre nosotros dicen, no, el Espíritu Santo es una fuerza abstracta, impersonal de Dios. Pero vamos a ver, queridos hermanos, ¿puede el gas hablar, enseñar y juzgar? ¿Qué va? ¿Puede el agua ejercer su voluntad, escoger y enviar? No. ¿Puede la electricidad interceder, orar, oír, juzgar? Desde luego que no. Pero todas estas obras que acabo de nombrar son atribuidas al Espíritu Santo en la Biblia. El Espíritu desempeña funciones personales porque Él es una persona. El Espíritu Santo no es una fuerza abstracta, es una persona divina que nos ayuda, nos consuela, nos protege. Ahora yo sí entiendo, y entiendo a veces en la iglesia cuando hay malos entendidos. Pastor, me cuesta entender la personalidad del Espíritu. ¿Por qué? Porque claro, el Espíritu Santo no tiene un título, digamos, personal. Porque claro, Padre, Dios Padre es un título personal y lo entendemos. Dios Hijo es un término personal también. Pero claro, Espíritu suena a, que sé, fantasma, algo que casi da miedo, ¿no? Pero hermanos, el Espíritu Santo es una persona. Es tan personal como lo son el Padre y el Hijo. Así que si Él es otro Paracletos, tiene que ser como el primer Paracletos, a saber, una persona. Y Jesucristo, además de ser una persona, al mismo tiempo es Dios. Por tanto, el segundo Paracletos no puede ser menos que el primero. El segundo Paracletos también tiene que ser Dios. Yo no sé cuántos domingos he dedicado a defender la deidad de Jesús a partir del Evangelio de Juan. Estáis ya cansados de que yo os digo, iglesia, Jesucristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. ¿Verdad? ¿Cuántas veces no os habré repetido esta frase? Pero si el primer Paracletos es personal y el primer Paracletos es divino, el segundo Paracletos es personal y es divino. Y si queréis una prueba de la deidad del Espíritu Santo en la Biblia, os comparto algunos textos. Por ejemplo, en Salmo 139, versículos 7 al 10, habla de que es omnipresente. El Espíritu todo lo llena. Satanás es omnipresente. ¿Qué va? Los demonios son omnipresentes. ¿Qué va? Pero el Espíritu sí, porque Él es Dios. Él es infinito, todo lo llena. Segundo texto, Él es eterno. Hebreos 9:14. Tú comenzaste a existir. Los ángeles comenzaron a existir, pero el Espíritu Santo no comenzó a existir porque Él es tan eterno como el gran yo soy, Jesucristo. Un tercer texto, 1 Corintios 2, versículo 10. Dice que Él es omnisciente, todo lo sabe. Ni los ángeles son omniscientes, pero el Espíritu sí. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Él es Dios, Él es Dios. El segundo Paracletos es una persona y es Dios en el sentido pleno de la palabra. Por tanto, amado hermano, en esta mañana, yo tengo una verdad bien dulce que compartirte. Tú cuentas no solamente con un Paracletos. Tú tienes a dos Paracletos a tu favor. En el cielo ahora mismo, Jesucristo está a la diestra del Padre orando por ti, rogando por ti, te ama con amor eterno. Tú tienes un Paracletos delante de Dios Padre. Y en esta tierra, dentro de ti y contigo está el segundo Paracletos, intercediendo a través de ti, santificándote, fortaleciéndote, vivificándote, dándote esperanza y ánimo. Tú tienes a dos Paracletos obrando a tu favor. ¿Te das cuenta? La omnipotencia está contigo. Os digo algo, hermanos, si un solo ser omnipotente estuviera a favor mío, yo descansaría en paz por la noche. Yo me dormiría bien, no me preocuparía por absolutamente nada. Pero yo tengo más que una persona divina a mi favor. Yo tengo dos. El Espíritu y el Hijo, ambos me defienden. Digamos que Sansón y Goliat resucitan. Y ellos entran en una coalición y hacen un pacto. Nosotros juramos defender al pastor Will Graham hasta que la muerte nos separe. Si Sansón y Goliat son mis guardaespaldas,
Yo estoy tranquilo. Mire, Christopher puede enfadarse conmigo, no me preocupo, porque tengo a Sansón y Goliat para encargarse de Christopher. ¿Te dais cuenta? Pero hermanos, yo no estoy hablando de Sansón y Goliat, que son seres mortales. Yo estoy hablando de dos personas divinas, el Hijo y el Espíritu. Y es más, permitidme deciros que en realidad hay 3 personas divinas a nuestro favor. Porque también, sí, wow, aleluya, amén. Alguien tiene el espíritu del pastor Will ahí. Juan 10:29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Nadie las arrebatará de su mano. Querido hermano, esta mañana, Dios el Espíritu Santo es por ti. Dios el Hijo es por ti. Y Dios el Padre es por ti. Si Dios, el Dios Trinitario, es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Gloria al nombre del Señor. Así que tenemos paracletos en la tierra, paracletos en el cielo. Gloria al nombre del Señor. Y el pueblo de Dios dice, amén, aleluya, 2 paracletos. Ahora, el segundo punto de mensaje. Fantástico lo que estamos viendo aquí en esta mañana. Y con razón esto anima a los discípulos. Da fortaleza a los corazones del pueblo de Dios. Número 2, ahora vamos a ver el Espíritu. Hemos visto a Dios el Hijo rogando. Vemos que es un texto trinitario. Ahora número 2. Versículo 17. El Espíritu de Dios dice. El Espíritu de verdad. Aquí Cristo está definiendo al Paracletos. El Paracletos es el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conoceréis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Por cierto, las preposiciones aquí en y con son intercambiables. Porque en el versículo 16 dice que el Espíritu estará con vosotros y ahora dice que estará en. Así que las preposiciones aquí se pueden intercambiar. Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? Es el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. ¿Cómo debemos interpretar esta palabra aquí, verdad? Bueno, tres posibles interpretaciones según el Evangelio de Juan. Yo creo que la lectura sobresaliente es la primera. Encaja muy bien con Juan, pero las otras 2 perspectivas también son perfectamente correctas. El Espíritu es el Espíritu de verdad en el primer sentido de que Él testifica de la verdad detrás de las sombras del Antiguo Testamento. Esto lo vemos en el Evangelio de Juan en múltiples lugares. Juan escribe su Evangelio para demostrarnos de que detrás de las sombras del Antiguo Pacto está Jesús. Jesucristo es la verdad, Él es la sustancia detrás de las sombras. Por ejemplo, arrancamos en Juan 1 y aprendemos que Jesús es el tabernáculo, que Jesús es la escalera de Jacob que conecta la tierra con el cielo. En Juan capítulo 2 aprendemos que Jesús es el que convierte las aguas del judaísmo en vino mesiánico. Aprendemos también en capítulo 2 que Él es el verdadero templo, ¿verdad? Destruid este templo, en 3 días yo lo levantaré. En el capítulo 3 aprendemos que Jesús es la serpiente que Moisés levantó en el desierto. Y hermanos, podría seguir. Capítulo tras capítulo, Juan nos enseña que la verdad detrás del Antiguo Testamento es el Señor Jesús. Por tanto, coge el libro de Génesis, léelo. Si tienes ojos para ver, vas a ver a Jesús. Si lees el libro de Éxodo, vas a ver a Jesús. Si lees Levítico, Números, Deuteronomio, ahí está nuestro Salvador. El Espíritu es el Espíritu de la verdad en el sentido de que demuestra que todo el Antiguo Testamento estaba apuntando hacia Jesús. El ejemplo que puse hace un par de meses en la iglesia es aquello de una foto, ¿no? Giovanni vuelve de Valencia, está Diana esperándole en el aeropuerto. Giovanni tiene su foto de Diana que está besando diariamente en Valencia, pero en cuanto vea a su esposa en el aeropuerto de Almería, Giovanni pierde su interés en la foto. Está ahí su esposa en carne. Él da un beso bien grande a su esposita, ¿verdad? Porque ahí está la sustancia. Ahí está la esposa verdadera. Ahora sobran las fotos. El Antiguo Testamento es como una foto del Señor Jesús. Y ahora llega la sustancia, la verdad, sobran todas estas leyes de antaño, que no debemos cortarnos la barba, no debemos comer marisco, etc. Todo esto era una sombra apuntando hacia el Señor Jesús. Juan hace esto. Y de hecho hace poco en la iglesia vimos como incluso frases a primera vista que no son mesiánicas llegan a serlo a través de Jesús. Por ejemplo, en Juan 13:18, Juan cita un salmo y dice: el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Es una cita del Salmo 41:9 que está hablando de un episodio en la vida de David
Pero ahora Juan, a la luz del Espíritu de verdad, enseña que en realidad era una profecía. Estaba hablando acerca del Señor Jesús y la traición de Judas Iscariote. Entonces el Espíritu es la verdad en el sentido de que Él demuestra que Cristo es la sustancia, la verdad, detrás de las sombras del Antiguo Testamento. El segundo sentido en el cual el Espíritu es el Espíritu de verdad es el sentido de verdad doctrinal. Verdad doctrinal. El Espíritu va a guiar a los discípulos para que no sigan a los modalistas ni a los testigos de Jehová. Por ejemplo, yo digo ahora en el culto, vosotros que tenéis el Espíritu Santo, hermanos, la Trinidad no existe. Dios Padre es Dios el Hijo y Dios el Hijo es Dios el Espíritu Santo. Vosotros que tenéis el Espíritu, vosotros que tenéis la unción del Santo, gritáis, ¡no! ¡Mentiroso! ¡Fuera del púlpito! Vosotros tenéis la unción de Dios y amáis la verdad y el Espíritu os está guardando. Y por eso algunos de vosotros aquí en el culto habéis salido de iglesias de mala doctrina. Porque estaban predicando auténticas abominaciones en el púlpito, en el nombre de Dios, y dentro de vosotros hubo una incomodidad y no pudisteis estar bien debajo de semejantes ministerios. Dios da el Espíritu a su pueblo para guardarlos del error. Podéis apuntar si queréis, 1 de Juan 2, versículos 20, 27. 1 de Juan 2, 20 y 27. O si yo también dijera hoy en la iglesia, hermanos, Jesucristo no es Dios. Jesucristo es el primer ser creado. ¿Qué vais a decir, hermanos? No, fuera del púlpito, matemos al pastor. Jesucristo es Dios. ¿Y cómo podéis vosotros defender a Cristo con tanto celo? Porque tenéis el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no permite que nadie se meta con Cristo delante vuestra. Amáis al Cristo apostólico. Si tenemos la verdad, en el sentido de que es la verdad detrás de las sombras. Número 2 es Espíritu de verdad, en el sentido de que nos guarda a nivel doctrinal para que no sigamos a los lobos de hoy. Y número 3 es la verdad, eso también sale en el Evangelio de Juan, en el sentido moral. La verdad moral, cuando el Espíritu Santo mora en una persona, esta persona deja de vivir en patrones de pecado. No puede vivir en paz con su pecado. Juan 3:21 dice, el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Es decir, si el Espíritu de verdad mora en ti, habita en ti, reside en ti, tú empiezas a vivir de una forma diferente. Ya no sigues el espíritu de este mundo, ¿no? Que es un espíritu de seducción, ¿no? Lujuria sexual por todos lados. Tú ahora eres santo, sobrio, santificado, temeroso del Señor. Tú tienes un nuevo espíritu. Ya no está el espíritu del mundo. Tú tienes un nuevo espíritu en ti que te lleva a vivir de otra manera. ¿Y por qué vives de esta manera nueva? Bueno, según Pablo, Gálatas 2:20, él dice que Cristo se entregó por mí. Él dio su vida por mí y ahora yo quiero dar mi vida por Él. Y esa es la lógica del creyente. ¿Por qué nos esforzamos por ser santos? ¿Porque somos unos santurrones, legalistas, que queremos condenar a todo el mundo? No, porque fuimos grandemente amados. Fuimos amados por el Salvador y ahora deseamos amarlo, devolverle nuestro amor y vivimos de una manera nueva, una forma espiritual. Por tanto, el Espíritu es la verdad en el sentido de uno, es la verdad detrás. Él nos revela la verdad detrás de las sombras. Juan, en realidad su evangelio, sí ve al Espíritu Santo en este sentido, hablando de Jesús detrás de las sombras. Segundo sentido es el Espíritu de verdad en el sentido doctrinal, nos guarda del error, nos salvaguarda de los lobos. Y número 3 es el Espíritu de verdad en el sentido de verdad moral. Empezamos a vivir de una forma distinta para la alabanza de nuestro Padre. Y yo quisiera ir un paso más en esta mañana y haceros saber también que el Espíritu no es solamente el Espíritu de verdad, sino que la Escritura dice en otro lugar de Juan, 1 de Juan, que Él es la verdad. Os leo, 1 de Juan 5:6 dice, el Espíritu es el que da testimonio, por tanto es una persona. ¿Quién da testimonio? Una persona. El Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Solamente hay 3 personas en la Biblia que salen descritas como la verdad. Juan 17:3,
Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Está hablando Jesús de Dios el Padre. Juan 17:3. Número 2, Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, Jesucristo. Y ahora en tercer lugar, 1 Juan 5:6, el Espíritu Santo es ontológicamente hablando la verdad. No solamente da testimonio de la verdad, Él es en sí mismo la verdad. Otra prueba más de que Él es Dios en el sentido pleno de la palabra. Y este Espíritu ahora de verdad mora en todos los cristianos. Por eso nosotros leemos el Antiguo Testamento no como judíos. Abrimos Isaías 53 y no vemos ahí al pueblo de Israel como dicen los rabíes. No. Tú y yo abrimos Isaías 53 y vemos a Jesucristo. Porque el Espíritu ha quitado el velo. Ahora vemos a Jesús por todos lados. En segundo lugar, ahora este Espíritu nos está guardando del error. Por eso no estamos con los modalistas ni con los testigos de Jehová. Y número 3, el Espíritu nos santifica a través de la verdad moral. Y por eso no vivimos como, los perros, ¿no? Y las cabras de este mundo que solamente van en pos de sus deseos sexuales. Somos nuevas criaturas. Todas las cosas se han hecho nuevas. Somos diferentes para la alabanza de Dios. Pero qué triste, hermanos, aprender algo. Jesús sigue diciendo que este Espíritu que es glorioso, que es la verdad, dice Jesús, al cual el mundo incrédulo, el mundo malévolo, satánico, no puede recibir. Porque ni le ve, ni le conoce. Entonces está el Espíritu, Él es la verdad, pero este Espíritu Santo no mora en todas las personas. Este Espíritu solamente mora en el pueblo del Señor. Y te explica la razón por la que el mundo está como está. Esto explica la razón por la que los incrédulos de la iglesia viven como viven, porque no tienen el Espíritu de verdad. Voy a citaros rápidamente 3 textos que demuestran que la carne, la mente carnal, la persona carnal, está en contra del Espíritu. Texto número 1. Romanos 8:7 dice: los designios de la carne son enemistad contra Dios. No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ahí está el hombre natural, no puede sujetarse a Dios. No quiere, detesta la luz de Dios. Texto número 2. Yo creo que muchos vais a poder citarlo. 1 Corintios 2:14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Porque es carnal, está bajo la carne. Las cosas del Espíritu se han de discernir espiritualmente. Para él son locura. Texto número 3, Judas 1:19. Estos son los sensuales que no tienen al Espíritu Santo. ¿Cómo puedes identificar a una persona sin el Espíritu Santo? Es sensual. Todo es carne. Apela a los ojos, a los oídos. No anda en el Espíritu Santo. Es que aquí tenemos la explicación del mundo. El mundo está como está porque no tiene el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu testifica de Jesús, pero el mundo en su locura, en su necedad, no quiere hacer caso al Espíritu. Porque viene el Espíritu Santo hablándonos a través de la palabra, el pastor está predicando, diciendo, arrepentíos. Pero ¿qué dice el hombre natural? Yo arrepentirme. Pero vamos a ver, yo no soy violador. Yo no soy pedófilo, yo no estoy traficando a niños como en esta película Zona y Libertad que vimos el día jueves. Yo no soy como ellos. Mira, si el infierno existe, existirá para Joseph Stalin, para Adolfo Hitler, para Ceausescu, Pol Pot, Mao, etc. Pero ciertamente yo no iré al infierno. Yo no soy una mala persona. Y Romanos aquí emite una sentencia. Romanos 10:3. Ellos, al no haberse sometido a la justicia de Dios, han establecido la suya propia. El hombre que no está en Cristo se ve bien. No se ve como pecador. No se ve como vil merecedor de la condenación eterna. Y por esta razón, cuando le predicas el evangelio, se parte de la risa. Porque no se ve como mala persona. Se cree justo, se cree recto, se cree digno de la vida eterna. Pero ¿qué pasa aquí? El incrédulo no entiende la lógica del Espíritu Santo. Yo sí sé que los incrédulos pueden entender, creo yo, hasta cierto punto, ¿no? Que es lícito que las malas obras sean castigadas. Y por eso le hablas de la fornicación, la mentira, el robo, la blasfemia, etc. Pero a veces incluso los propios incrédulos justifican aquellos pecados.
Tú le dices que es pecado fornicar, se parte de la ley. ¿Cómo hace pecado fornicar? ¿Cómo hace pecado entregarme al movimiento arcoíris? ¿No? Incluso la gente de la calle hoy día está cambiando, ¿no?, el significado de pecado. Pero ellos no entienden que el problema del pecador es mucho más profundo que las ramas, que las flores, estos actos externos. Según el Espíritu Santo de la Biblia, el problema del hombre es mucho más radical que un par de actos externos de pecado. Según la Biblia, nuestro problema es pecado original. El problema no es pecado actual. Sí, bueno, no deja de ser un problema. Pero el problema verdadero es el pecado original. Y el pecado original da pie al pecado actual, donde vemos fornicación, mentiras, blasfemias, robos, etc. ¿Qué es el pecado original? Ahora, lo que voy a enseñaros ahora, para vosotros que sois del Señor y tenéis la unción del Espíritu, vais a decir amén. Así es, gloria a Dios, sí Señor. Pero vosotros que no habéis nacido de Dios, vais a decir, lo que está diciendo el pastor es una locura. Y al decir es una locura, en realidad estáis cumpliendo con lo que dice la palabra de Dios. Estáis diciendo lo que Jesús profetizó que ibais a decir, porque no podéis discernir las cosas del Espíritu. Vosotros os veis como buenos, rectos e inocentes, por tanto no aceptáis el veredicto de Dios. ¿Qué es el pecado original? El verdadero problema del ser humano. Pues hay dos cosas. El pecado original habla de culpa y de corrupción. Dos Cs. Culpa y corrupción. En primer lugar, todos nosotros aquí, en virtud de ser hijos de Adán, somos culpables. Delante del trono de Dios somos culpables porque pertenecemos a nuestro representante Adán. Él es nuestra cabeza federal. Todos pecamos en Él. Y de nuevo, el incrédulo no puede aceptar eso. Él puede entender, bueno, yo forniqué, yo robé, vale, eso puede ser malo, pero no puede entender cómo pecó en Adán. Pero aquí el Espíritu Santo nos dice, en Romanos 5:12, el pecado entró en el mundo por un hombre. Y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y tú me dirás, vamos a ver, ¿cómo puede la muerte extenderse a todos los hombres si solamente un hombre pecó? ¿Cuál es la respuesta? Porque Adán es nuestro representante. Y cuando él pecó, todos pecamos en él. Por eso los infantes mueren. Si el pecado de Adán no fuese imputado a los párvulos, no habría niños muriéndose. Pero cada niño que fallece es la señal de que el pecado de Adán nos ha sido imputado. Somos culpables en Adán. El día que Adán pecó, todos pecamos en él. Es como en el fútbol, cuando un delantero tira un penalti. Y si él marca, todo el equipo marca. Pero si él falla, todo el equipo falla. Adán pecó y Dios no nos ve como seres aislados, individuales. Él nos ve como una gran familia. Todos estamos en Adán y todos estamos bajo su culpa. Por ejemplo, piensa en Putin cuando declaró la guerra contra Ucrania el año pasado, por marzo, si no me acuerdo mal. El momento que Putin declaró guerra contra Ucrania, toda la nación rusa entró en guerra. ¿Por qué? Porque Putin es la cabeza representativa de la nación. Y por esta razón en Adán todos hemos pecado. Romanos 5:19 también dice, el Espíritu Santo dice, por la desobediencia de un hombre fuimos constituidos pecadores. O sea, tú antes de fornicar ya eras pecador. Tú antes de robar, antes de mentir, antes de deshonrar a tus padres, ya eras pecador por estar en los lomos de tu padre Adán. Ya tenías su pecado. Pero no solamente está esta culpa delante del trono de Dios, y por esta culpa vas a ser condenado eternamente. Tú también tienes una contaminación ahora interna. Y esta contaminación que tienes dentro produce todos tus pecados actuales. Y ahí está la diferencia entre el cristiano y el no creyente. El no creyente, el político, no quiere que sus aventuras amorosas salen publicadas en La Voz de Almería. Esto sería una vergüenza. Intenta esconder, pagando dinero para que la gente se calle, porque no quiere que la gente se fije en lo externo. Pero cuando tú has nacido de nuevo, ciertamente sí, te preocupa tu pecado externo, pero te inquieta mucho más la contaminación interna. Y tú ves que dentro de mí hay un veneno, hay una corrupción, hay una maldad. Y hermanos, yo llevo 20 años en la fe. Y os puedo decir las cosas que a veces yo pienso.
Digo, vamos a ver, 20 años en la fe y sigo pensando de esta forma tan grotesca, hermanos. La ley del pecado está en nuestros miembros. Y ahora, como creyentes santificados, amor, no llegamos a cometer ciertos actos que son horribles, pero en esos corazones hay maldad. Hay algo diabólico dentro de nosotros. Y si hemos nacido de nuevo, reconocemos que es así. La Biblia también enseña que más allá de la culpa, tenemos contaminación moral. David dice, Salmo 51:5, he aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. O sea, David está pensando en su fornicación con Betsabé, pero David no dice, mire, mi pecado comenzó el día que me metí en la cama con esa. No. Él piensa en su vida y se da cuenta de que desde el vientre de su madre ya era corrupto, ya era malo, ya salió con esta intención malévola y corrupta. Y hay un montón de textos bíblicos que puedo utilizar para defender esta idea de que el ser humano tiene un corazón corrupto. Si queréis apuntar, Génesis 6:5, dice que Dios vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El hombre es corrupto, está contaminado. Génesis 8:21 dice, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Pablo dice en Efesios 2:3, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, por naturaleza somos pecadores y corruptos, por tanto la ira de Dios está sobre nosotros. Y yo sé que aquí todos los padres en este culto sabéis muy bien que somos pecadores desde la infancia. Tú como padre nunca le has tenido que enseñar a tu hijo a hacer lo malo. Le sale de forma innata. Te desobedece y mira, desde el día 1 este niño está en casa. Y cuando no se sale con la suya, este bebé se entera de que toda la casa sepa de que él no está contento. El príncipe no está a gusto, porque él piensa que todo tiene que girar en torno a él. Y cuando tenga más fuerza empieza a pegar a sus hermanos e imponer su voluntad. Y a veces los padres me dicen, ay pastor, mi hijo era muy bueno hasta que empezó a ir al colegio. Una mentira. Tu hijo era malo antes de ir al colegio. Lo que pasa es que cuando empezó a ir al colegio, aprendió a ser creativo en su maldad. Más creativo, era corrupto. Porque tu hijo hubiese sido santísimo, inmaculadísimo, no habría seguido los caminos de aquellos pecadores. Tu hijo es malo. Nosotros somos malos. Por eso la sociedad está como está. Dice un holandés, Wilhelmus Abrakel, él dice, si un niño fuera educado sin ver un solo ejemplo malo, sí, aunque fuera hecho por una persona santa en un desierto, este niño cometería espontáneamente todo tipo de pecado. Los niños nacen en pecado. Por eso tú tienes que enseñarle al niño a hacer lo bueno, a respetar a papá y a mamá. Por eso tienes que disciplinar a tu hijo. Y ahora tenemos este falso amor en la iglesia. El amor satánico. No, yo no disciplino a mi hijo porque tengo mucho amor. Tú no tienes amor. Tú tienes el amor de Satanás. Tú tienes el amor de Disney. Tú estás preparando a tu hijo para destrucción. Padre, entiende. Cuando tú disciplinas a tu hijo por su maldad, le estás preparando para la predicación del evangelio. Porque tu hijo está aprendiendo, cuando yo peco hay consecuencias. Y por tanto le predicas el evangelio, cobra sentido, claro, es verdad. Yo he pecado contra Dios, debo sufrir eternamente. Pero ¿qué pasa con los de mi generación? No fueron disciplinados, los padres no corrigieron a sus peques, y ahora los chicos de mi generación les predicas el evangelio y se parten de la risa. Porque no está en su mente esta idea de el pecado conduce a castigo. Hermanos, nosotros debemos entender que desde el vientre nuestros niños nacen en pecado, no son santitos. Y debemos enseñar a los peques a arrepentir su pecado, creer en Cristo y vivir en santificación para su gloria. Todo lo que estoy diciendo ahora es locura. Es locura. Si tú no has nacido de nuevo, te estoy diciendo que independientemente de tus actos externos, ya estás en pecado, ya estás condenado por tu culpa en Adán y por tu corrupción en él. Para ti, si no has nacido de nuevo, lo que acabo de decir es una locura. No tiene sentido ninguno, pero es la doctrina del Espíritu Santo de Dios. Y aquellos que habéis nacido de nuevo, decís, es así. Lo que está diciendo el pastor no es agradable,
pero es la verdad de la palabra del Señor. Entonces, amado, cuando tú vas a evangelizar, ora mucho. Porque tienes que entender que la predicación a otra persona es más que un acto intelectual. No solamente estás impartiendo verdades, que sí, estás impartiendo verdades, pero hay algo más en juego. Cada vez que tú predicas la palabra, cada vez que evangelizas, hay dos ejércitos en guerra. Está el ejército de la gloria humana, está el ejército de la gloria de Dios. Y se está desatando una batalla y debemos humillarnos delante de Dios en oración. Antes de cada predicación, cada acto de evangelización, oremos al Señor. Necesitamos que el Espíritu Santo sople. Porque de un lado, si yo puedo subir hoy al púlpito, predicar mis 3 puntos, abrir las escrituras, todo genial, todo ortodoxo, excelente. Pero si el Espíritu nos sopla, si el Espíritu no se mueve en los corazones, si el Espíritu no aplica poderosa y eficazmente esta palabra, en vano habré levantado mi voz. Necesitamos la labor soberana del Espíritu Santo del Señor. Y Cristo dice pues que este Espíritu que el mundo no puede recibir, gracias a Dios, estará con y en los discípulos. Acaba el versículo 17 diciendo, pero vosotros sí le conocéis. Claro, el Espíritu ya estaba con ellos, en forma, digamos, inicial, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Qué es lo que está pasando aquí con los discípulos? Bueno, sabemos que tenían el Espíritu en el sentido de que ya tenían fe en Cristo. Nadie puede confesar a Jesús como Señor si no es por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:3. Pedro en Juan 6 dice textualmente en el 68, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro tenía fe del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? Ahora Jesús habla de una nueva medida del Espíritu. Va a venir ahora el Paracletos con poder. Y voy a citaros ahora 2 textos. Uno de Agustín, iglesia patrística. Otra cita de J. Feril, iglesia moderna. Y ellos van a describir esta segunda operación ahora del Paracletos. Porque tenemos el Paracletos ya con los discípulos, en los discípulos. Porque confiesan el Señor Jesús. Pero ahora vamos a ver lo que va a pasar en Pentecostés. La primera cita es de Agustín y él dice, los discípulos ya tenían el Espíritu que el Señor les prometía. Pero se les había de dar de una manera más excelsa. Adjetivo clave, excelsa. Una medida más excelsa. Lo tenían en estado latente y debían recibirlo con toda plenitud. Y ahora salto al siglo ahora 19. J. Feril dice, no debemos pensar que la iglesia no disfrutara del Espíritu en ningún sentido antes del día de Pentecostés. El Espíritu siempre estuvo en los corazones de los creyentes del Antiguo Testamento. Desde Abel en adelante, nadie sirvió a Dios de forma aceptable sin la gracia del Espíritu Santo. Juan Bautista fue lleno del Espíritu Santo. Entonces, solamente puede significar que el Espíritu vendría de manera más plena, con más influencia y gracia, manifestándose más intensamente que antes. Entonces, Agustín te dice que van a recibir una medida más excelsa. J. Feril dice que van a recibir una medida más plena y intensa. Es decir, en aquel momento los discípulos tenían el Espíritu Santo, tenían corazones regenerados, pero iban a recibir una medida más plena, más intensa, más excelsa que les iba a transformar por completo. Y yo os comento que esto se ve en el libro de los Hechos. Yo contrasto los discípulos de los sinópticos con los discípulos del libro de los Hechos. Y es como si estuviera leyendo acerca de 2 grupos de hombres totalmente diferentes. Yo veo en los sinópticos, incluso en el Evangelio de Juan, hombres con miedo, alejándose de problemas, diciendo, no, Señor, no queremos ir a Jerusalén, te van a apedrear. Y luego abre el libro de los Hechos y van a la cárcel alegremente para la gloria de Dios. Predican ante autoridades sin importar, ¿verdad?, las consecuencias. Y veo hombres totalmente transformados por esta medida más excelsa, intensa y plena del Espíritu Santo del Señor. Y esto lo vemos por todos lados en el libro de los Hechos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando pensamos en este poder del Espíritu Santo, yo no veo a nadie en el Antiguo Testamento yendo a las naciones gentiles, predicando con fervor y celo, viendo grandes conversiones. La única persona en la Biblia que fue a los gentiles viendo grandes frutos fue el profeta Jonás. Pero lo hizo con todas las desganas del mundo. Él no estaba ahí, vamos a conquistar Nínive para la alabanza del Señor. 3 semanas de ayuno, oración y vamos a evangelizar. ¿Qué va?
Él fue ahí en contra de su voluntad. Fue ahí por obligación divina. Pero ahora abro el Nuevo Testamento y veo hombres transformados con ganas de devorar el mundo para la gloria del Señor. ¿Y cómo explicar este cambio? ¿Acaso Jonás, Abraham, Isaac no tuvieron el Espíritu? Desde luego que sí. Pero a partir de Pentecostés hay una nueva medida, más excelsa, más plena, más intensa. Y ahora, hermanos, estoy predicando a una iglesia neotestamentaria. Yo no estoy aquí en una sinagoga mesiánica hace 3000 años. Yo estoy en el siglo XXI. Dándose a entender, hermanos, que esta medida del Espíritu Santo, esta plenitud, también está a vuestra disposición. En este culto, en esta mañana, no sobran las excusas. Nadie entre nosotros debe estar andando en tibieza espiritual. Tú y yo vivimos en el nuevo pacto, con mayor luz, con mayores promesas, con una medida más plena del Espíritu Santo. Dios nos ha dado herramientas en abundancia. Y, perdóname, por amor, falta de amor pastoral, pero si tú estás apagado espiritualmente, la culpa es tuya. La culpa no la tiene tu esposa, no la tiene tu jefe, no la tienen tus hijos, la tienes tú. Porque Dios te ha dado la medida más llena del Espíritu Santo y ahora te toca someterte a Él. Arrepentirte, clamar a Dios, pedir diariamente la llenura del Espíritu. Padre, lléname de tu Espíritu Santo. Todos aquí, si estamos bien con Dios, debemos estar nadando en el río del Espíritu Santo. Dios nos ha dado aguas vivas que saltan, que brotan para vida eterna. Por favor, hermano, no te conformes con la medida mínima de Dios en tu vida. Sé un creyente avivado. Busca la llenura de Dios. Y Él está más deseoso de darnos que nosotros de pedírselo a Él. Pidamos a Dios por esta llenura. La llenura de la plenitud del Espíritu. Ríndete al Señor. Arrepiéntete de tu pecado, entrégate al Señor y vive como los santos del libro de los Hechos. Vive en esta plenitud. Sé un cristiano gozoso, alegre, con el brillo del cielo sobre tu rostro. Es que te pregunto, hermano, para acabar el segundo punto. ¿Tiene tu rostro este aceite de Sión? ¿Se nota en tu caminar cristiano que eres una persona marcada por Dios? Sellada por el Señor. Te gozas en el Señor tu Dios. ¿Es Él tu alegría? ¿Satisface Él tus deseos, tus necesidades? Si me dices que no, pues arrepiéntete. Pídele perdón al Señor. Humíllate delante de Dios. Ponte a orar. Lee las promesas del Señor. Aplícalas a tu vida. Señor, tú has prometido darme una medida más plena del Espíritu. Aquí estoy, Señor. Lléname. Y el Señor Jesús te dice, bienaventurados los hambrientos, porque ellos serán saciados. Humíllate delante del Señor. No eches la culpa a nadie por tu estado espiritual. La culpa es tuya. Arrepiéntete, llénate del Señor y sé un cristiano victorioso, consagrado y santificado para la alabanza de Dios. Dile hoy, Padre, lléname de tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de mi salvación. Amén. Y acabamos número 3 con el postre. Este punto es muy breve. Hemos hablado del Hijo de Dios rogando por el Paracletos. Hemos visto el Paracletos, el Espíritu de Dios que viene como el Espíritu de verdad, verdad detrás de las sombras, verdad doctrinal, verdad moral. Y ahora esta medida más plena, más excelsa está a nuestra disposición en el nuevo pacto. Nadie aquí tiene por qué estar apagado espiritualmente. Si lo está, la culpa es suya. Y ahora número 3, el pueblo de Dios, versículo 18, y con esto ya terminamos. Versículo 18. No os dejaré huérfanos. Está diciendo, voy a daros el Paracletos. Él vendrá en plenitud. Yo no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y ahí podéis colocar entre paréntesis en Pentecostés. Estamos hablando pues de la venida poderosa del Espíritu de verdad. Entonces, en el Pentecostés, 120 hombres y mujeres ahí, en el aposento alto, ¡fum!, reciben la medida más excelsa, más intensa, más plena del Espíritu Santo. Y a partir de ese momento en adelante, como si fueran un ejército. Esa iglesia era imparable. Nada podía detener el avance. Mira, predican 3,000 convertidos. Predican de nuevo 5,000 convertidos. Y hasta los increíbles dicen, estos que trastornan el mundo.
se han venido para acá a nuestra ciudad. Hasta los incrédulos temblaban ante el avance de una iglesia poderosa, llena del Señor. Dios entonces da el Espíritu Santo para que ellos no sean huérfanos. Vamos a ver, entonces, el Espíritu viene con varios propósitos. Como estoy diciendo en el libro de los Hechos, el Espíritu viene con el fin evangelístico, para que prediquemos el Evangelio, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. El Espíritu Santo. El Espíritu de testimonio está en nosotros. Ahora testificamos. No como Jonás, sino con celo, con ganas. Y esto lo vemos por todos lados en el libro de los Hechos. También el Espíritu viene, en el sentido número 2, de esta obra de santificarnos que ya comentamos, ¿cierto? Porque nuestro peor enemigo no es, bueno, el presidente de España, no es la presidenta de la Unión Europea. Nuestro peor enemigo, bueno, tu peor enemigo eres tú. Mi peor enemigo soy yo, la carne, la ley del pecado que mora en mis manos. El Espíritu ahora viene y ahora tengo armas para santificarme. Tengo el Espíritu Santo, su palabra, sus promesas. Puedo crecer en santificación. Pero número 3 también, el Espíritu Santo viene, como vemos aquí, para que no nos sintamos huérfanos. Él es el espíritu de adopción. Y aquí es algo hermoso en la vida cristiana. Ciertamente debemos tener cuidado con el emocionalismo, pero no estamos en contra de emociones. Hay tal cosa como emociones santificadas. Por ejemplo, ¿peco yo si os digo que amo a mi esposa? No, ¿veis? Es una emoción santificada. No es, si yo os digo, ay, mira mi esposa, su pelo largo, bien planchado, su ropita, me entran mariposas por la barriga. Nadie me va a acusar de pecado. Pues es una emoción legítima, santificada y bíblica. Entonces, sí, de acuerdo, no sigo el emocionalismo, pero sí reconozco, hermanos, que hay emociones santificadas. Y una de las cosas que el Espíritu Santo hace en nosotros es darnos esta seguridad interna, es más que intelectual. Es una seguridad en el alma de que somos hijos de Dios. Esta seguridad no te la puede dar el pastor. Yo puedo testificar de esta realidad, pero el Espíritu sella esta realidad en el corazón de cada cual. Os leo Romanos 8, 15 y 16, que viene muy bien con este texto que estamos viendo en Juan. Hermanos, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo puedo predicaros, yo testifico de esta realidad, pero yo no puedo entrar ahora en el corazón de Carolina y decir a su corazón, Carolina, eres hija de Dios. Yo no puedo hacer, testifico, levanto mi voz, pero más allá del predicador visible en esta mañana, hay un predicador invisible. Y Él sí es capaz de entrar y penetrar en los lugares más ocultos. Y Él puede entrar sobrenaturalmente en nuestra alma y darnos una confirmación experimental de que somos hijos de Dios. Yo no puedo hacerlo. Él sí, el Espíritu Santo sí. Y es lo que tenemos aquí. Yo no os dejaré huérfanos. El Espíritu Santo vendrá con esta llenura, esta medida más intensa, y os dará la seguridad de que sois míos. Porque al fin y al cabo, cuando tú y yo pecamos, ¿qué es lo que más nos duele como creyentes? Empezamos a pensar, yo dijo eso al hermano Benny, le hablé feo a la hermana Alina, yo no puedo ser hijo de Dios. Yo no puedo ser hijo de Dios. Y Satanás viene y la carne y te condenas a ti mismo. Tú estás mal pensando que no eres salvo, ¿verdad? Te comes el coco. Pero luego, gracias a Dios, viene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da la confirmación de que si somos de Dios, lo que debemos hacer es arrepentirnos. Pedirle perdón al hermano, arrepentirnos de ese pecado, tal vez secreto, poner nuestras vidas en orden. Y luego el Espíritu Santo viene, ¿no? Y cuántas veces no habremos estado ahí, hermanos, desanimados, decaídos. Y luego viene el Espíritu Santo recordándonos la Escritura. 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oh, hermanos, el Espíritu Santo nos recuerda todas las cosas. Y luego confesamos el pecado, lloramos delante del Señor y nos levantamos como nuevos. Como decía R.C. Sproul, no hay nada mejor que levantarte de las rodillas
estando perdonado por Dios. No, gloria a Dios, empiezo de nuevo. El Espíritu Santo te susurra Miqueas 7:8 que dice: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque cae, me levantaré. Aunque more en tinieblas, el Señor será mi luz. Y ves como el Dios en su gran bondad, en su gran ternura, te da a ti, creyente, el espíritu de la adopción, para que tú no te sientas huérfano. Porque a partir de esta semana, sí, tú vas a volver a tener peleas contigo mismo y vas a pensar: no soy hijo de Dios, soy huérfano, Dios no está conmigo. Y tú vas a ver, el Espíritu Santo va a obrar en ti de forma personal, de forma directa, llevándote de nuevo al arrepentimiento, a gozarte en el Señor tu Dios. Y Él lo hará contigo porque tú eres de Él, porque tú eres del Señor. El Hijo te compró con su sangre y el Espíritu Santo se encargará de que te levantes de nuevo. El más justo puede caer 7 veces al día, pero el Señor lo levantará. Así que ten ánimo, amado creyente, porque cuando tú salgas de esta puerta hoy, donde está la hermana Angélica hoy, ¿verdad?, haciendo una buena labor de ujier, cuando tú salgas hoy de este culto y pases por esta puerta, el pastor no estará más contigo. Pero aleluya, el buen pastor, el Espíritu Santo, Él estará contigo en cuando salgas de esta puerta. Y cuando tú te sientes esta tarde a comer tus patatas y pollo, estará el Espíritu Santo ahí en ti. Y esta tarde, cuando estés descargando la predicación, yo que sé, de su gel, domingo por la tarde, está el Espíritu Santo contigo. Mañana 6:30, suena el despertador, lunes por la mañana, pip, 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 pip. Ahí está el Espíritu Santo contigo. Y mañana en el curo, cuando haya un cliente problemático, cuando el jefe te hable un poco feo, ahí estará contigo el Espíritu Santo. Y día tras día, el Espíritu Santo te pastoreará. Es algo que Cristo compró por nosotros en la cruz. Y todos nosotros que somos aquí de la fe, sabemos que hemos tenido luchas, pero sí podemos decir en esta mañana, en el fondo yo sé que soy un hijo de Dios. Sí tengo mis metiduras de pata, sí tengo mis pecados y sí tengo mis bajones, pero yo sé que soy un hijo de Dios, porque puedo decir con toda seguridad que amo a mi fiel Salvador Jesucristo. Me duele decepcionarle a Él y al Padre Celestial, pero el Espíritu mora en mí y me da testimonio de que yo soy un hijo de Dios. Querido hermano, no eres huérfano. El Señor no te ha abandonado. No hagas caso a Jesús Adrián Romero. Dice la palabra: no te dejaré, ni te desampararé. El Señor no abandonará a su pueblo escogido. Pues hoy hemos visto 3 verdades en esta mañana. 1, el Hijo de Dios. Defendimos la doctrina de la Trinidad, enseñando que el Hijo ora al Padre por este segundo Paracletos. Y comentamos que el Paracletos es una persona y una persona divina. Así que tenemos hoy 2 Paracletos: Dios el Hijo, Dios el Espíritu. Y es más, el Padre nos tiene en sus manos. ¿Quién prevalecerá contra nosotros? En segundo lugar, hablamos del Paracletos, el Espíritu de verdad. Expliqué que el Espíritu de verdad puede significar una de 3 cosas, o las 3 a la vez. Es el Espíritu de verdad en el sentido de que habla de la verdad detrás de las sombras del Antiguo Testamento, el tabernáculo, el templo, las fiestas, todos hablando de Jesús. Es el Espíritu doctrinal, ya que nos guarda del error de los testigos de Jehová, los modalistas, los solo Jesús. Y el Espíritu en el sentido de Espíritu de verdad, verdad moral. Él nos lleva a vivir de una forma distinta. Ya no seguimos la sensualidad de este mundo. Somos diferentes. Somos seres del futuro. Vivimos en santificación. Y finalmente acabamos hablando del pueblo de Dios. El Espíritu Santo viene, sí, para que demos testimonio de Cristo y para santificarnos, todo lo que quieras. Pero sobre todo aquí en el versículo 18, para que no nos sintamos huérfanos. Y es una realidad que el Espíritu Santo labra en los corazones del pueblo del Señor. Es algo que el pastor no puede conceder. El pastor testifica de esta realidad. Y yo sé que todos vosotros que habéis nacido de nuevo, habéis tenido experiencias personales e íntimas con Dios, en las cuales el mismo Espíritu se ha acercado a vuestra alma, diciendo: sois hijos amados del Padre. Y esta obra es del Espíritu Santo, le corresponde a Él. Y gracias a Dios en esta mañana, este Espíritu no solamente hará la obra hoy, ya que hay una predicación y estamos todos llenos, sino que al salir de esta puerta, toda la semana que está a punto de comenzar,
el Espíritu Santo seguirá pastoreando a esta grey para la alabanza del nombre de Jesucristo. Qué descanso, qué alivio. Gloria a Dios por el Paracletos. Y el pueblo de Dios dice amén. Oremos al Señor en esta mañana, dándole gracias por su bondad pastoral. Amén, Señor. Amén. Amado Padre, Señor, tú eres un buen pastor, tu Hijo es el buen pastor, tu Espíritu Santo es el buen pastor. Señor, tú puedes levantar hombres y lo has hecho a lo largo de los siglos, los milenios, que han pastoreado, han predicado tu palabra, han procurado gobernar en la iglesia para tu alabanza. Señor, podemos pensar en grandes nombres en la historia de la iglesia, pero no hay ningún pastor que pueda hacer lo que haces tú, Señor. Y hoy, amado Dios, hemos visto como tu hermoso Hijo quiso consolarnos en nuestra angustia, dándonos la promesa de un segundo Paracletos. O sea, no solamente quería ser nuestro Paracletos, defendiéndonos y consolándonos, sino que Él quería que hubiera otro Paracletos con nosotros para siempre, en nosotros para siempre. Gracias por nuestro fiel Salvador, que compró esta obra pastoral del Espíritu Santo en la cruz. Y ahora, Señor, día tras día, como tu pueblo, experimentamos el amor del Espíritu Santo en nuestras vidas. Incluso en esos momentos de más bajón, de más tristeza, de más depresión, hay una voz, Señor, hay una obra tuya, Señor, dándonos la seguridad de que somos amados por ti, que tu evangelio es para nosotros, de que la sangre de Cristo fue vertida en nuestro lugar, de que resucitó para darnos la vida eterna. Y entendemos en esta mañana que todo eso es obra de tu dulce Espíritu Santo. Gracias, amado Padre. Gracias porque Él es el Espíritu de verdad, el cual nos enseña que incluso en el Antiguo Testamento ahí estaba tu Hijo siendo revelado. Gracias también por el Espíritu como nos guarda de los lobos. Porque sé, incluso en nuestra congregación, tú has sacado a miembros que están ahora en nuestra iglesia local. Has sacado a miembros de iglesias que eran, Señor, eran cicos. Eran sinagogas de Satanás. No predicaban tu palabra, anunciaban prosperidad, confesión positiva, predicaban la línea de los judaizantes y tú los sacaste. Porque tú les diste la unción y tu unción hizo que se apartasen de aquellos sitios para buscar una iglesia bíblica. Gracias, amado Dios, hemos visto en carne propia cómo tú nos has guardado de falsos obreros. Y gracias también por esta verdad moral que tu Espíritu produce en nosotros. Sabemos que el mundo, como siempre, está bajo la sensualidad. Sabemos que los incrédulos entre nosotros van a ir en pos de la carne, porque lo que hay es lo que son. Lo que son por naturaleza, desde el vientre son así. Y solamente tu buen Espíritu puede transformar un corazón pecador en un corazón regenerado. Y amado Padre, pedimos hoy por tu obra. Señor, tu palabra fue abierta. Tu escritura fue expuesta. Las palabras de Cristo fueron públicamente anunciadas. Pero ahora rogamos que tu buen Espíritu entre en los corazones, en los lugares más secretos del alma ahora, cambiando, transformando, renovando, restaurando, trayendo salvación para tu gloria. Y que tú aquí, Señor, puedas agregar a cada incrédulo entre nosotros, a tu grey, a tu rebaño, para alabanza de Cristo, amado Dios. Y Señor, también acabo orando, pensando en el tercer punto sobre el tema de los huérfanos. Señor, yo sé que mis amados hermanos aquí, que ya son salvos, pelean mucho entre semana. Podemos tener el día domingo una seguridad tremenda de la fe. Estamos volando. Tu palabra ha sido explicada. Tus alabanzas han sido proclamadas. La gente ha orado en el nombre de Jesús y estamos bien, estamos fuertes. Estamos con las fuerzas renovadas. Y Señor, nos espera ahora una semana de peleas, de luchas, de dificultades en el hogar, de luchas en el trabajo. Señor, rogamos, amado Dios, a partir de hoy, que tu espíritu de adopción haga su obra en nosotros. Y que el día tras día en esta nueva semana nos dé la plena seguridad de que somos tus hijos. Y Señor, aquellos que están aquí entre nosotros apagados y tibios, a pesar de tener la promesa de tu plenitud, de esta medida más excelsa e intensa, según Ryle, según Agustín, amado Señor, llévanos a todos al arrepentimiento.
Queremos apartarnos ahora de nuestro pecado, de no buscarte. Dejar de justificarnos a nosotros mismos, echándole la culpa a la esposa, al marido, a los hijos, al jefe, al pastor, a la persona que fuere. Señor, haz que seamos valientes, reconociendo nuestro pecado, nuestra falta de búsqueda de ti. Humíllanos, que te busquemos, para que tu buen espíritu nos devuelva esta plenitud de gozo de nuestra salvación. Y haz de nosotros, Señor, como leímos en el Salmo inicial hoy, un pueblo alegre, un pueblo feliz, un pueblo que anda como los que sueñan, un pueblo contento con su Dios, sí, con sus problemas y sus luchas y sus dificultades, pero un pueblo contento con su Dios. Así que, amado Dios, te damos infinitas gracias por ser tú nuestro buen pastor. Gracias, Dios, porque tú nunca nos fallarás. Nunca nos abandonarás, nunca nos dejarás. Te amamos, amado Señor, y te damos gracias en esta mañana. Y te decimos a ti, Señor, con todo el amor de nuestro corazón, que nos encanta ser tus hijos. Nos encanta ser de ti. Nos encanta tenerte por Padre. Tú eres bello. Tú eres santo, tú eres digno de todo nuestro honor. Y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice amén.